Hoy conversamos con el doctor Guillermo Santana, quien es cirujano oral e implantólogo. El doctor Guillermo Santana lo encontramos en Santo Domingo y en Santiago. Él se reparte entre la ciudad corazón algunos días y aquí la capital. Lo encontramos en el 809-562-6646. Eso es en Santo Domingo. 809-562-6646. Y en Santiago lo encontramos en el teléfono 809-583-3643. 809-583-3643. Signy Espinosa. Doctor Guillermo Santana, cirujano bucal e implantólogo. Estoy en una cena de Navidad y me estoy comiendo un turrón y se me rompió el segundo molar. Un dolor fuertísimo. La pieza prácticamente se destruyó, salió sola. ¿Qué debo hacer y cuál es el tratamiento para eso? Dependiendo a cuánto llegó la fractura, porque tú acabas de decir, la pieza salió. Sí, se destruyó. Se rompió completa o se abrió en dos. Completa, exacto. Mira, lo primero que tú tienes que tener es el teléfono siempre a mano de tu dentista. Primero porque el dolor que te va, dependiendo de cómo fue la fractura, vas a tener un dolor permanente que se puede resolver con un analgésico y nos vemos al otro día. Pero si la fractura, obviamente llega, si comiéndote un turrón se fracturó, es porque ya tenía un tratamiento anterior, o sea, ya fue reconstruida o con amalgama o con resina. Y normalmente cuando se fractura por la trituración de un turrón es porque ya pasó por un proceso de tratamiento de conducto. Es muy difícil que se fracture un molar comiendo un turrón. Porque habitualmente ya tiene, ya hay un daño subyacente. Claro. Y esa pieza estaba dañada. Pero si todas las estructuras dentales, piezas dentales, están en su sitio correcto y ninguna tienen ningún tratamiento grande, o sea, que causan algunas resinitas, algunas caricitas que tuvieron pequeñas, que nunca tuvo cerca del nervio. Usted puede agarrar el turrón. Obviamente el turrón, los dientes de delante no tienen la capacidad para romper el turrón. Rómpalo con la mano, tráelo en el piso y va a inventarse pedazos directamente a los molares. Porque si pudiésemos cortarlo con los dientes de la manera correcta, bien, pero el misma tabla del turrón no te permite hacer ese movimiento. Cuando usted se pone una tabla de turrón en el medio, primero tú no lo entras con los dientes adelante, tú le entras con el canino o te lo llevas a los molares. Pero mi mayor sugerencia a los que les gusta el turrón es que agarren, desbaraten la tabla y agarren pedacitos y llévenselo directamente a los molares. ¿Existen algunos alimentos que son los principales que pueden dañar un diente? Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho la comida crunchy, el chicharrón, el concón. O sea, ¿existe alguna relación de estos alimentos duros con fracturas dentarias, doctor Guillermo Santana? No necesariamente, porque es un acúmulo. O sea, las piezas dentarias se podrían fracturar en un acúmulo. Es como es la ley de antes. Por ejemplo, si usted va a un barbecue y hay alguien que quiere abrir una lata de algo, o sea, un cachú o algo. Yo lo abro. Y después viene, no, yo lo abro. Y de repente lo pasa a un niño y lo abrió. Ya la tapa estaba cansada. Hay gente incluso que tienen la osadía de destapar bebidas. Claro. Con los dientes. Claro, muy mal. Los dientes no están preparados para eso. Ahora bien, vuelvo y repito, si todas las estructuras de los dientes están en su sitio correcto y usted goza una salud dental donde no hay un solo tratamiento de conducto y nada por el estilo, usted tiene la capacidad de triturar correctamente todos los alimentos que pueda. Entonces, siempre tiene que tener cuidado. Ya llamé al doctor Guillermo Santana, me indicó la analgesia. Al otro día, ¿cuál es la conducta a seguir? Bueno, se le va a hacer una radiografía donde vamos a ver hasta dónde llegó. Si solamente llegó al nervio, pues se le extirpa el nervio, se hace el tratamiento de conducto, se le coloca un perno que va a reforzar la parte del conducto y la parte coronaria. O sea, en agudo. No, dependiendo. O sea, si es así y el nervio no tenía
ningún tipo de lesión si estaba vivo, puede ser que el especialista, el endodoncista, extirpe el nervio y en esa misma cita se pueda colocar el perno. ¿Qué es un perno? Un perno, su palabra dice, ¿no? un tornillo. Un tornillo. Tornillo, Que normalmente en los últimos... un tornillo que se le clava en la encía. Se le mete, no, en la encía no, adentro del diente. En el hueso. La encía es afuera. En la mandíbula, en el maxilar inferior. Adentro de la pieza. Puede ser superior o inferior. Exacto. Dentro de la pieza, cuando usted pierde el nervio, que se saca, se rellena con material termoplástico. O sea, has dejado la pieza, lo que has sacado es la endodoncia. La endodoncia. Exacto, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Como esa pieza queda debilitada o muerta, para que se mantenga más tiempo en boca, se refuerza con un tornillo dentro de la raíz. De la raíz. Ese es el perno. Que en los últimos años, antes eran pernos de metal o de oro, y hace muchos años que la fibra de vidrio está sustituyendo todo esto, porque aparte que tiene cierta flexibilidad. Entonces se coloca este perno en cierta proporción de la raíz y la parte mayor parte más gruesa de este perno queda a nivel de la corona, de la parte pulpar. Eso es como la varilla que le ponen a las estructuras de columnas en las... Sí. Cuando usted va a hacer una columna de una casa, que hace un encofrado y le pone varillas. Exacto. Este perno refuerza de la misma manera que la varilla refuerza el cemento de las columnas. ¿Cuándo entra el implantólogo a cambiar la pieza dentaria? ¿Cuándo se decide? ¿Cuál es el momento de decidir colocar una pieza dentaria? Y todo esto partiendo del hecho de que nosotros teníamos que hace 30 años, 40 años, tú encontrabas que las personas se sacaban los dientes. Sí. Se sacaban los dientes para ponerse dientes de oro. ¿Ok? O se sacaban los dientes para ponerse plancha. Hoy día todo el mundo quiere tener una dentadura lo más natural posible. Entonces ahí nace la implantología. Bueno, la implantología viene... O sea, el boom, ¿no? La implantología aparece por la necesidad del odontólogo de reponer la pieza dentaria y parar la pérdida de hueso. Y a la vez crear la posibilidad de que se regenere esta parte ósea perdida. ¿Cuál es la diferencia entre la reposición a través de implantólogo y la que se hacía hace años, que tú me hablaste fuera de la radio de una plancha? Lo que pasa, correcto, por eso mismo la necesidad, o sea, por eso mismo que la implantología revolucionó la parte de reposición de la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se perdía una pieza dentaria, como dijo Mario ahorita, se perdían todos los dientes, se ponían dos planchas. Y esto creaba todavía... ¿Qué eran las planchas? ¿En qué consistían? Dos prótesis completas. Dos prótesis dentarias. Dos cajas de dientes. Dos cajas de dientes, ok. Entonces la gente dice plancha. Entonces, ¿qué pasa? Esto no paraba la reabsorción de los maxilares. Se te ponía la plancha y al cabo del tiempo, esas dos planchas o con prótesis completa ya se le quedaban flojas. Porque hay estructuras anatómicas en los maxilares que permiten que tengan succión estas prótesis completas o caja de dientes. Entonces los implantes nuevos evitan que se reabsorba el hueso. Los implantes nuevos no, los implantes los implantes. Los implantes comenzaron, o sea, sería una historia muy larga, a partir del año 85, y gracias al médico ortopeda sueco Per Ivar Braneman, que descubrió la oseointegración. Óseo es hueso, integración, su nombre lo dice. ¿Qué pasa? Él estaba buscando, tipo Fleming, él estaba buscando un metal para hacer un tornillo para poder reconstruir la fractura de los huesos largos. Fémur, húmero. Correcto. ¿Y entonces con qué se encontró? Y se encontró que cuando mandó el titanio, vino, pero el pedacito de metal que había de titanio que mandó no se veía, estaba lleno de hueso. O sea, tenía una agregación alrededor de la placa de titanio, el hueso lo había cubierto. Totalmente. ¿Y entonces, eso? Oseointegración, células óseas vivas. Exacto. Según la osteogénesis. Correcto, la autogénesis es la creación del hueso nuevo. Correcto. Y entonces, ¿eso a qué lleva? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hueso está ahí, el hueso está inerte, está perdiendo hueso. Si te fracturas un hueso, ¿qué sucede? ¿Se activan qué? Los osteoblastos. Los osteoblastos, que van al sitio a repararlo. Salen huyendo a reparar el hueso daño. perdido. Entonces, si tú le pones un yeso, ¿qué tú estás haciendo con ese hueso?
¿Qué estás haciendo? Si tú le pones un yeso, tú estás llevando a que esa reparación que hacen los odontoblastos sea derecha, o lo más derecha posible. Ahora, si tú no le pusiste el yeso, ¿van a trabajar o no los odontoblastos? Claro que sí. Van a trabajar Pero desorganizadamente. van desorganizadamente. Entonces, la implantología, cuando usted hace un hoyito que trepana el hueso, Lo fractura. Creas una lesión. crea una lesión y se activan los odontoblastos. Claro. Cuando los odontoblastos llegan al sitio que ya está puesto el titanio, el tornillo, no los reconocen y se pegan. Y están ahí. Esto quiere decir que el titanio se hace parte del hueso. O sea, no es que tú vas a tener ese es el tornillo. proceso de osteoinducción al cual tú te refieres. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el implante está ahí, y se colocaban los implantes, los diseños de los implantes, los primeros implantes, y con la colocación de la carga de la corona y la masticación sin número de cosas, creaban cierta reabsorción en el tiempo de 0.5%, que era muy poco. Por ejemplo, los primeros implantes que yo puse hace 22 años cuando llegué de Chile, en el tiempo han ido perdiendo hueso. ¿Qué pasa? Desde hace 12 años y por el diseño de implantes, ya los implantes son totalmente osteoinductores. No pierden hueso. Y aparte de los injertos, son los tipos de hueso que se utilizan para hacer los injertos, para reponer a través de cirugías, son regeneradores de las mismas células. O sea, cuando llegan las células, cuando se juntan con las células ciertas partículas, se regeneran. Por ejemplo, ¿qué es la hidroxiapatita? La hidroxiapatita es hueso sintético. Es un material. Es material. Ok. HA, hidroxiapatita. ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es la función? Para los injertos. O sea, cuando usted abre la encía, Ujú, y va al nicho, ujú. coloca hidroxiapatita y repara el hueso. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo como en la universidad, hace 30 y pico de años, cuando yo vi la primera vez, yo, wow, y le sacamos una radiografía y se veía perfecto. Y al año, una radiografía, ¿Qué había pasado? no había nada. O sea, se absorbe. Se Se perdía. se perdía la reacción, o sea, se reabsorbía Se todo ese perdía el hueso. 90% y al cabo del tiempo se perdía completo. Entonces, la pieza, obviamente, que colocabas ahí, la ibas a perder. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo han aparecido un sinnúmero de componentes que se han descubierto que hacen que cuando llega la célula ósea se multiplican y crean hueso firme, o sea, se quedan ahí. Por ejemplo, la partícula beta-TCP, beta-trifosfásico calcio. ¿Cómo? ¿Con qué se Trifosfato come de eso? calcio. Explícame bien eso, porque yo no, eso está ya muy Hay, científico. y aparte de eso, hay huesos bovinos que vienen de las vacas. Ujú. Pero ¿Qué es esa específicamente partícula? este hueso artificial ¿Pero esa partícula la produce el organismo? Es artificial. es artificial, Ujú. pero ¿Tú la mandas, es tú la mandas a creada. hacer a un laboratorio? Ya vienen. La- O sea, Tú, vienen, tú la tú la solicitas. compras. Tú la Tú solicitas. la compras, correcto. Igual como tú compras algo en el supermercado. Este tipo de hueso viene granulado totalmente, en partículas de 0.5 a 1 milímetro. Cuando usted coloca el implante o antes de, usted tiene que preparar un lecho para poder poner el implante. Ese es en el caso donde ya tú has tenido una pérdida ósea Claro, importante. pero O sea, por- si una persona, para poner el ejemplo en forma general, una persona ha perdido 1 o 2 dientes, por ejemplo, y ya han pasado varios años, la tendencia es a que esa encía, perdón, ese hueso se pierde, ¿no? Se va perdiendo Se más va hueso perdiendo. y entonces el problema que tenemos es Que ya que no tiene dónde sembrar el hueso. el implante. O sea, Exacto, el implante. el Ya im- no tienes el implante. hueso donde, no tiene implante donde sembrar ese no implante. tengo hueso donde sembrar el implante. Exacto. Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿qué pasa? En el maxilar superior tenemos una estructura anatómica que se llama el seno maxilar. Que eso es dentro de la cavidad, o sea, los senos maxilares que están recubiertos de Los senos mucosa. maxilares forman parte de todos los senos Paranasales. paranasales que Son como tenemos. unos Lo huequitos. conocemos como, son los que produce, ahí se produce la sinusitis. La sinusitis. La sinusitis, correcto. Entonces, eso también es útil para ese el espacio, cirujano implantólogo. si no tenemos hueso antes, maxilar superior, estructura que tenemos que tener cuidado es con el seno maxilar. Siempre y cuando tenemos estructura ósea, podemos poner implante. Ahora, cuando tú pierdes hueso en el maxilar superior y aparte el seno maxilar está neumatizado o se desciende,
que sucede mucho en el tiempo, por múltiples factores que no vienen al caso. La misma osteopenia, el mismo proceso El osteopénico. mismo osteopénico, correctamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese lecho, esa zona, esa cavidad, del seno maxilar. es impresionantemente el agradecimiento que le tiene la ciencia a esa zona ahí. Porque usted lo abre, entra, invade con hueso, o sea, se hace un injerto, un levantamiento del seno maxilar, y eso es espectacular, el hueso que tú creas y puedes colocar tu implante. ¿Qué Entonces, pasa? eso sobre todo a nivel de maxilar superior. Si Maxilar pierdes superior. diente a nivel superior de las arcadas dentarias superior. Póstero entonces- superior. Exacto. En la entonces parte trasera, molares. Tiene la posibilidad de hacer injerto en el maxilar, en el seno. Dentro del seno. Dentro del meter seno, hueso y dentro del entonces ahí seno. creas una base para poder Poner los sembrar el implante. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos al maxilar inferior o a la mandíbula. Ujú, ¿Qué estructura anatómica tenemos que tener? Volvemos a nivel de molares. ujú. El nervio dentario inferior. ¿Qué pasa en todo el maxilar inferior hasta nivel de los premolares, que sale y pasa por el frente de todos los incisivos anteroinferiores? Entonces, de premolar hacia atrás, Ujú, a medida que se va perdiendo el hueso, se va acercando al nervio dentario. ujú. Entonces no podemos poner implantes porque no tenemos ¿Y espacio. qué hace?